10:33 de la mañana, seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile. Como siempre, le invitamos a acompañarnos de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y ya está con nosotros Javier Ibacache, crítico de artes escénicas y conductor de un gran programa llamado Tomar Palco, en una gran radio. Así Universidad es. de Chile. Los martes a las 22 horas siempre estamos con Tomar Palco. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de diversas obras teatrales y también vamos a comentar, creo que esto es súper interesante, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector. Pero Javier, partamos con el Teatro de la Universidad Católica. Claro, ahí se está presentando desde el fin de semana la obra La Mantis Religiosa, esto dentro de esta línea que tiene el Ministerio de las Culturas a partir de este año de apoyo a los teatros universitarios, que yo lo recalco cada vez que tengo oportunidad porque creo que es lo más importante que ha pasado en el teatro y no sé si la gente de teatro se da cuenta de la importancia que tiene, ¿no? El hecho de que haya una línea de financiamiento para montajes de clásicos implica un gesto distinto al que veníamos teniendo. Y en el caso del Teatro de la Universidad Católica se está presentando con dirección de Alexandra von Hummel esta obra de Alejandro Sivekin estrenada en el año 1971. Ese contexto es importante. ¿Por qué? Porque es una obra que en la línea de lo que escribía Sivekin en ese momento escapa un poco y introduce un elemento extraño, ¿no? La Mantis Religiosa es la historia de 4 hermanas que viven en Talcahuano, todas solteras o solteronas, según como lo veamos en qué momento de la época. Hoy día serían solteras, en ese momento solteronas, y que viven en una suerte de encierro esperando que venga un hombre a rescatarlas, un futuro esposo, ¿no? Un príncipe azul. Claro, solo que convive y cohabita con ellas esta hermana menor, que es la mantis religiosa, una suerte de mantis religiosa que se caracteriza este insecto por precisamente, en el caso de las hembras, dar muerte al macho, ¿verdad? Al momento de reproducirse. Y este es el punto de la obra, ¿no? Juega con ese misterio. En el original esto ha tenido distintos tratamientos, a veces se muestra la mantis religiosa, esa hermana menor. En este caso, la directora Alexandra von Hummel construye una atmósfera, yo diría, muy seductora. Llegaría a decir que sobrepasa incluso al texto original porque introduce elementos que son más propios del cine de David Lynch, si queremos decir una suerte como de análisis del lugar común, pero se dice mucho que el cierto teatro chileno es lynchiano y yo diría que esta obra lo es en tanto introduce elementos que escapan a la lógica narrativa, pero que al espectador lo van seduciendo y lo van conduciendo hacia distintas posibles lecturas de lo que es esa mantis religiosa, esa hermana que no vemos y que está acechando la escena. Es una obra que funciona como una comedia, que funciona por esta seducción que tiene de atmósfera, funciona por las actuaciones. Yo creo que Tamara Acosta aquí está muy bien. Creo que el elenco en general está bien afiatado. Y creo que es una obra que también uno, si se remite al original y recuerda que esto es una alusión al juicio de Paris, del mito griego, que aquí están las diosas, esas hermanas son una representación de 3 diosas en cierto modo, y que se escribe en el año 1971, ¿no? Y ese es un punto importante. Esta hija que está detrás parece ser la hija de la revolución, parece ser la hija del momento de la revolución, ¿no? Y entonces que esa hija de la revolución esté encerrada, que no la veamos en escena, creo que habla de algo, ¿no? Entonces creo que lo que está contenido, lo que está guardado, lo que está en el espacio doméstico, no planteado, no explícito, vuelve a esta obra con todos sus elementos muy atractivos como espectáculo, un trabajo que creo que vale la pena mirarlo con esos ojos, ¿no? ¿Quién es la mantis religiosa, ¿no? ¿Quién fue la mantis religiosa? ¿Es solo esa hermana o Sivekin escribió un poco más y aquí Alexandra von Hummel le da a ese símbolo una categoría teatral muy interesante? Es un montaje que yo recomiendo, sobre todo por las actuaciones y por esta atmósfera y posibles lecturas que se pueden levantar. Bueno, y qué interesante también, hablábamos del disco La Población de Víctor Jara, que se lanzó un año después de que Sivekin escribe esta obra, ¿no? Uno puede viajar al tiempo a través de estas creaciones. Claro, si alguien va a ver esta obra, tengan presente que esta obra se estrenó en el año 1971 en el Teatro del Ángel, que fue protagonizada por Bélgica Castro y Ana González, ¿no? El rol de Bélgica Castro hoy lo tiene Tamara Acosta, y que fue muy comentada en ese momento, en plena Unidad Popular, ¿no? Claro que sí, hasta el 13 de septiembre en el Teatro de la Universidad Católica, en la Plaza Ñuñoa,
Y las entradas generales, 14.000 pesos, estudiantes y personas con discapacidad, 7.000 pesos, y también hay descuentos para personas mayores, y Super Jueves a 9.800 pesos el Teatro de la Universidad Católica. Así es. Bueno, otra obra que creo que también es interesante de destacar, porque fue un estreno del fin de semana, es Acreedores. Entiendo que su autora, María Gracia Umeña, de hecho ya estuvo hoy aquí promoviendo la obra. Yo la quiero Patricia mirar. López estuvo en Radio Análisis. Claro, sí. Yo la quiero mirar desde el punto de vista de un espectador, más que de la autoría de la obra, ¿no? Yo creo que esta es una obra compleja, ¿no? Cautivo, lado A, un estreno de esta compañía que está formando María Gracia Umeña, porque es compleja porque nos plantea preguntas acerca de un caso histórico, un caso real. Eso queremos decir cuando decimos caso histórico. No hay en Chile mucha tradición de teatro que revisita sucesos históricos documentados. Es más excepcional, es poco frecuente, ¿no? María Gracia Umeña aquí hace una operación en que nos dice que ocupa muchos referentes reales. De hecho se basa en el libro Jóvenes Pistoleros de Juan Cristóbal Peña, y ella realiza una investigación propia a partir de lo que fue el secuestro de Christian Edwards en el año 1991, es decir, a 3 años de que Patricio Aylwin había asumido como presidente post-dictadura, en un contexto en que el Frente de Manuel Rodríguez estaba luchando todavía por lo que en ese momento se decía que era una democratización real, ¿no? Porque ellos se planteaban críticos del sistema, ¿no? Y no solamente en ese año 1991 ocurre el secuestro de Christian Edwards, sino que también está el asesinato del senador Jaime Guzmán, ¿no? Que yo creo que, independiente de la postura política que uno tenga, son dos sucesos muy significativos que pusieron en crisis el sistema político y que forzaron muchas de las decisiones que creo que todavía impactan, ¿no? Entonces, la operación que hace María Gracia Umeña en la obra es situarnos en el cotidiano de lo que fue el secuestro de Christian Edwards en Macul, en una casa de Macul, donde una mujer, aparentemente con vínculos con una mujer que trabaja en el día a día, termina implicada porque, sin conocer los detalles, ella arrienda un espacio de su casa para estos jóvenes que llegan a cumplir una misión de la cual ella no sabe, pero que conforme avanza la obra nos damos cuenta que es justamente el secuestro de Christian Edwards. ¿Y cuál es el punto acá? El punto es que María Gracia juega con los antecedentes históricos, porque la obra, cuando uno la ve, ha leído el libro o ha revisado los antecedentes, es muy fiel a los sucesos que técnicamente ocurrieron según los reportes que existen, pero ella toma el punto de vista de esta mujer, ¿no? Dueña de casa, interpretada por Catalina Saavedra, que es la voz podríamos decir, no sé si decir de la clase media, del pueblo, no sé qué es lo que aplica, me pregunto, porque lo que nos dice María Gracia Umeña es que, pese a todo, siempre son las mujeres las que terminan resolviendo, tomando decisiones. Es esta mujer la que termina tomando decisiones incluso frente a 4 militantes del Frente Manuel Rodríguez. Ahora, creo que la obra adquiere además inteligentemente un tono de comedia negra, porque es una comedia de situaciones, de enredos, de situaciones que no resultan como se esperaba, y por eso terminan en los 5 meses de secuestro de Christian Edwards. Pero creo que leída hoy es compleja, ¿no? Es compleja porque, por una parte, el secuestro hoy tiene otra connotación, ¿no? O sea, cuando estamos leyendo noticias de secuestros, plantear una situación de enredos, de cosas que salieron mal para una comedia negra, claro, nos lleva quizá como el cine ha encarado el secuestro, y ya eso como que complejiza la lectura que uno puede hacer, ¿no? En segundo lugar, si bien María Gracia uno como espectador tiene que tomar postura, ¿no? Tiene que preguntarse, ¿no? ¿Son estos jóvenes que nos muestran acá, o partidarios o miembros del Frente, fueron traicionados por la historia? ¿Ellos no entendieron la historia?
ellos quedaron fuera de la historia, ¿no? Queda instalada esa pregunta en el aire, ¿no? Pero también está jugando con un suceso, con un personaje real, ¿no? Con Christian Edwards, que no está en escena evidentemente, pero está jugando con ese referente. Entonces creo que es allí donde uno se pregunta, ¿hay postura de la obra? Nos quiere dejar solamente con las preguntas abiertas. Es la voz de Catalina Saavedra, que está muy bien en esta obra. Yo quiero destacar el trabajo de ella porque creo que conduce la obra, lleva el tono, para dejarnos un poco con hartas tareas, ¿no? Yo creo que hay audiencia que aplaude mucho, hay audiencia que se queda con preguntas, con interrogantes, y esto es una romantización del Frente de Manuel Rodríguez, por ejemplo. Y creo que también María Gracia conecta, y es ahí donde creo que ya deja de ser una obra histórica, con el presente, ¿no? Ella da una opinión sobre el presente. Ahora, hay que reconocer que no es usual que una actriz con una carrera como la de María Gracia debute como dramaturga, y creo que eso es un mérito, ¿no? Lograr estructurar una obra que tiene financiamiento público, y que invita además a sumarse a buena parte de la compañía Bonobo. Esta obra está dirigida por Andreina Olivarí, está actuando el autor de Bonobo, hay un actor de Bonobo, o sea, yo creo que la impronta Bonobo aquí está. ¿Y cuál es la impronta Bonobo? Que tiene que ver con esa zona que conduce al espectador incómoda de preguntas y humor, ¿no? Y que el humor como que te salva de las preguntas incómodas que te plantea. Y quiero por último destacar la iluminación, porque yo creo que aquí esta zona gris de la iluminación, a veces sombras, a veces luces más transparentes, creo que nos está diciendo que la historia, y esta es una hipótesis que puede ser completamente rebatida, nunca es tan clara, ¿no? Nunca podemos tener la última palabra. Y ahí yo me pregunto si con algunos guiños María Gracia, ¿hasta dónde se arriesga? Yo diría que sí, que ella toma una postura, ¿no? Y ella conecta la obra, la situación y la tradición de la historia con los personajes respecto del presente. Pero ahí creo que hay una zona muy interesante para debatir respecto de esta obra, que creo que va a tener mucho público, porque sin duda que es interpeladora y está generando teatralmente, es un muy buen espectáculo de 2 horas, pero creo que también es muy interesante las preguntas que instala. Hasta el 31 de agosto en el Centro GAM Cautivo Lado A. Toda la información y las entradas disponibles en gam.cl. Y también hay 50% de descuento jueves y viernes para estudiantes de artes escénicas, colegios artísticos y socios de Cidarte, CCD, Chile Actores. Qué interesante esa posibilidad de acercarse al teatro. Y domingo de teatro, 9.000 pesos cada domingo. Así que una invitación al GAM a ver Cautivo Lado A. Y seguimos. Claro, el horario del domingo a las 18:30 es muy conveniente para esta obra que dura 2 horas. Muy claro, familiar además, y con claro, el metro cerca. Claro, no es para llevar a los hijos necesariamente menores de 15 años, creo que, pero sí es muy interesante el horario de las 18:30 considerando esas 2 horas. Ahora, también creo que en esta idea de obras que vuelven a montarse o que vuelven a mirarse, está Clase, una obra de Guillermo Calderón que se está presentando en Mori Bellavista, que pienso que gana una actualidad apabullante, ¿no? Esta es una obra del año 2008. Guillermo Calderón la escribió sobre todo en un momento en que todavía estaba presente el movimiento de los pingüinos, o sea, se antecede al movimiento estudiantil del 2011. Y lo que hace Guillermo Calderón en aquel momento fue situar a un profesor de la generación, diríamos, más descreída, un profesor de más de 40 años, con una alumna que mientras sus compañeros están marchando, ella prepara una presentación, ¿no? Y esta obra, en esa situación, se conserva tal cual en este remontaje dirigido por María José Pizarro, y es apabullante la resonancia, la actualidad que tiene, ¿no? Es como que Guillermo Calderón fue muy visionario en el sentido de que el impacto y lo acotado que sería el movimiento estudiantil, las tradiciones que ocurrirían, y creo que es un golpe bajo desde el punto de vista de mirarlo pensando en el tiempo en que se llevó a cabo. Y creo que es una de las obras que vale la pena remirar. En el elenco está Renata Lorca y Vicente Almuna, y vale la pena, digamos, volver a escuchar a Guillermo Calderón, porque hoy más que nunca tiene actualidad.
Qué interesante cómo esas obras nos permiten mirar un pasado reciente, ¿no? Un pasado, o sea, piensa que es el 2008, o sea, aquí uno se pregunta por el movimiento estudiantil, por las tradiciones que en la política, se pregunta por la actual administración de gobierno que surge del movimiento estudiantil, o sea, hay varias ideas que todavía resuenan, ¿no? Clase entonces hasta el 13 de septiembre, viernes y sábados a las 20 horas en Teatro Mori. Y toda la información está en teatromori.com, entrada general 8.000 pesos y estudiantes 4.000 pesos. Claro, y anoche fue el estreno de Acreedores. Este es un clásico de Strindberg de fines del siglo XIX, en una versión revisada, reescrita en algunas escenas por Alexis Moreno. Es una producción que tiene el respaldo de la Fundación Teatro Amil, y digo esto porque es una obra que rescata un clásico, ¿no? Es como que hay un giro acá en términos de los intereses que está teniendo el teatro chileno. Yo eso me preguntaba anoche en el estreno, ¿no? Hace muy poco estábamos viendo obras con consignas sobre la actualidad, muy militantes. Esta obra nos saca de allí y nos lleva a escuchar a un autor que se le catalogó de misógino y que tuvo bastante resistencia en algún momento con el feminismo, o sea, con las autoras que en el tiempo han revisitado su obra, ¿no? No tuvo una vida muy fácil en sus matrimonios y parece explicar eso, esa misoginia, eso dicen algunos biógrafos. Y esta obra es muy candente allí porque plantea la pugna entre hombres y mujeres al interior del matrimonio como un espacio de poder, de ejercicio de poder, de dominación, de manipulación. Y en esta apuesta que Alexis Moreno yo creo que ha hecho una muy buena versión, muy interpeladora, además estéticamente es muy atractiva, creo que Tecla, el personaje femenino interpretado por Paloma Moreno, efectivamente se impone, aun cuando Paloma Moreno, yo diría técnicamente no tiene la edad del personaje original, no nos transmite esa... Paloma Moreno es joven, muy joven respecto a la edad del original. Pero pese a eso, su solvencia actoral creo que nos interpela a pensar que este texto fue escrito en el 1880, por allí, y cómo esa mujer que ya liberada o con una postura tan radical sobre su dominio de sí misma nos pone en jaque, ¿no? Y creo que es una obra de texto, eso se valora mucho. Es una obra con muy buenas actuaciones, con muy buen entorno. Lo que hace Alexis Moreno siempre es construir estas atmósferas que saca los textos de su contexto inicial y nos conecta con el presente por esa banda sonora que emplea. Y precisamente creo que nos lleva a preguntarnos si el teatro chileno está buscando otros espacios, ¿no? Otras preguntas. Poner esta obra hoy en escena, que siempre es llevada a escena en otros contextos de otras ciudades de teatro, pero acá no la habíamos tenido con una solvencia de producción tan importante. Y también yo quiero preguntarme si el teatro chileno se está volcando hacia las relaciones íntimas, ¿no? Se está dejando el discurso público, ¿no? Lo digo porque lo vemos en La Mantis Religiosa, lo vemos en Cautivo, o sea, está el espacio íntimo, estamos escarbando allí, pareciera que ya hablar del espacio común, de interpelar a la contingencia política del presente, estamos desplazándonos, ¿no?, hacia otras zonas, y creo que eso es una tendencia, tiendo a pensar, más allá del objetivo de Acreedores, que creo que es un montaje muy, como digo, solvente, con una gran estatura artística y que nos habla del presente pese a ser un texto del siglo XIX. Y además una gran oportunidad para ir a la Sala Antonio Varas, ahí en Morandé 25, siempre es grato, en el Teatro Nacional Chileno. Esta obra que se presenta hasta el 6 de septiembre, funciones de miércoles a sábado a las 19:30 horas. Toda la información está en ticketplus.cl si quieren comprar sus entradas. Y Javier, nos quedan unos minutitos para analizar esta encuesta nacional de consumo cultural con foco en el teatro. Sí, se lanzó esta semana la se encuesta. Presentó el lunes. Sí. Esta es una encuesta que estaba siendo muy esperada. La última encuesta que teníamos a nivel nacional era del año 2017.
desde el 2017 hasta ahora ha ocurrido un estallido social, una pandemia, confinamiento, suspensión de las actividades presenciales y una fuerte digitalización en la sociedad. Entonces todos esperábamos que los resultados de esta encuesta aplicada a nivel nacional en el año 2024 fueran quizás no tan optimistas, ¿no? Y que algunas disciplinas artísticas no subieran o no crecieran en términos de participación. Ahora hay que ser preciso en este punto. La pregunta que se le hace a las personas son aproximadamente 12.000 casos, 12.000 familias que responden la encuesta a nivel nacional para que sea representativa, pero la pregunta que se hace es, ¿ha ido usted durante el último año al menos una vez al teatro? Siguiendo una fórmula que es una fórmula estándar de hacer este tipo de encuestas, ¿no? Lo digo porque hay gente que cuestiona la pregunta con un desconocimiento que es un poco a veces genuino, pero un poco, uno dice ya, tengamos una conversación un poco más técnica, más seria, ¿no? Esto, quiero decir con esto que no le resta validez a estas cifras, aun cuando uno tenga prejuicios a veces políticos, disciplinares para interpretar una encuesta. Y creo que en el caso del teatro, si bien se incrementa la participación en relación a 2017, o sea, pasamos de una cifra significativa, porque llegamos del 14% en el 2017 a 16% en el 2024, es una cifra que yo creo que la tenemos que leer con optimismo, porque la pandemia significa que no logró incidir tanto y todos los hechos que han ocurrido en el interés por asistir al teatro, ¿no? Creo que allí hay un cambio positivo. Si lo miramos con encuestas anteriores, sin duda que el contexto es otro, ¿no? Claro, y tiende más a bajar. El 2009 era el 19%. Claro. Y el 2017 14% y ahora estamos en 16%. Claro, o sea, hay una leve recuperación. Podríamos decir técnicamente que el impacto de la pandemia y de todo lo ocurrido en los últimos años no fue tan fuerte, que se ha producido una recuperación de 2 puntos que es similar a la de la ópera, sino un poco menos que de la ópera. No es tan significativa como lo que muestra en relación a las asistencias a centros culturales o a museos o a la propia danza, ¿no? O para qué vamos a decir, música popular o el cine comercial. Pero creo que para el teatro es una buena noticia porque es una tendencia al alza. Ahora, estamos por debajo de lo que ocurre en España, incluso de lo que ocurre en Argentina, que también vivió situaciones similares. O sea, todavía esto nos indica que es una tendencia positiva, pero hay que mirarlo con perspectiva. Y Javier, me llama mucho la atención que vuelve a aparecer como una de las barreras principales, diría la principal, es no tener tiempo. Estamos pobres de tiempo, incluso muchas veces más que poder acceder a tal o cual espectáculo. Claro, este año se introdujeron además 2 variables en las preguntas que se aplicaron que también nos permite hablar de otros temas, ¿no? Junto con la falta de tiempo, el cansancio, que tiene el 30%, o sea, la gente está cansada y no tiene tiempo libre para asistir a actividades presenciales, ¿no? Estamos en una sociedad del cansancio, como diría Byung-Chul Han, y creo que eso es fundamental para pensarlo, ¿no? Es un tema que hay que tener presente como en la conversación. Y lo segundo, las personas que cuidan, ¿no? Que también era un tema que aparece ahora porque se pregunta, ¿no? Antes era falta de tiempo, falta de información, falta de educación, o yo no tengo la educación para ir. Siguen siendo de todas maneras la edad, el nivel socioeconómico y el nivel educacional los factores determinantes para que uno sea espectador asiduo de algo en Chile, ¿no? En eso la encuesta no cambia mucho el escenario. Nos tenemos que despedir, Javier Ibacache, martes a las 22 tomar palco, también en Spotify, y nos vemos en 2 semanitas más. En 2 semanas más, para seguir hablando de teatro. Nosotros nos vemos mañana y no cambie de radio, porque ya llega Cecilia Espinosa con A Tu Salud. Que tenga lindo día. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos